Amén. Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Nos sentimos contentos de poder estar en la casa de Dios una vez más. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a ir directamente a la palabra, vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija. Amén. Que tome el control absoluto del que habla, así también como del que escucha, ¿verdad? Para que de esa manera seamos todos bendecidos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta mañana de venir a tu casa, Señor, con reconocimiento, Señor, sabiendo que somos pecadores salvos por gracia, Señor. Pero, Señor, también conscientes de que tú nos has hecho tus hijos, Señor, y como hijos tuyos, Señor, venimos a recordar y a conmemorar que tú un día como hoy te levantaste entre los muertos, Señor. Y hoy en día la vida que tenemos, Señor, es la vida que tú nos diste, Señor, por ese sacrificio en el Calvario, Señor amado. Te damos gracias porque podemos reconocerlo y porque podemos pararnos en el lugar de nuestro deber, Señor amado. Pedimos tus bendiciones ahora que vamos a entrar a tu palabra, Señor, que seas tú glorificado y magnificado en todo, Señor. A ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Esperamos en ti, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, si me acompañan, vamos al libro de Primera de Timoteo 6, el capítulo 20. Capítulo 6, versículo 20, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20. Amén. Dice así la palabra del Señor. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Vamos a ir como contexto al Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, el capítulo 3. El verso 14. Y vamos a leerlo todos a una misma voz. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice así la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 3, verso 14. Todos, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Amén. Pueden tomar su asiento. Bien. Damos gracias a Dios por estar aquí y también damos gracias a nuestro hermano Hernando Melo, ya está con nosotros. ¿A cuánto les agrada eso? Dios ha hecho una obra maravillosa en él y nos agrada mucho tenerlo con nosotros. Él está aquí en la parte de atrás. Nos agrada mucho que pueda otra vez venir a compartir con nosotros. Bien, fíjese una cosa, dice la palabra del Señor, aquello que Dios hace ni se le quita ni se le añade, ¿verdad? Porque lo que Él hace es perfecto, no necesita ni que le demos otro poquito ni que le quitemos una parte, todo es perfecto porque Dios así lo ha dicho, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, vamos a ir, Primera de Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Es una advertencia, es un consejo solemne del apóstol Pablo hacia Timoteo. Guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué sería lo que se le encomendó a Timoteo? Bien, vamos a tratar por unos minuticos la encomienda sagrada.
Dice el profeta que en el mensaje del Consolador que a Estados Unidos se les fue dada al iniciar como nación, se les fue dada una encomienda. ¿Cuál es la encomienda de los Estados Unidos? Su constitución, ¿verdad? ¿Por qué es tan sobresaliente? Porque siendo Israel la nación, Estados Unidos la nación cristiana desde su nacimiento, no tuvo los pilares del romanismo ni del catolicismo para comenzar a edificar sobre eso, ¿verdad? Ellos tuvieron otra clase de personajes que llegaron allá, los padres peregrinos. Al ser padres peregrinos eran cristianos que estaban huyendo de la persecución que había en Europa. De manera que cuando llegaron estos cristianos a poblar Estados Unidos, no eran los matones y los encarcelados que llegaron a Latinoamérica, a Colombia y a Sudamérica. Llegaron fue los presos que estaban en España, ¿verdad? Pero aquí no, allá a Estados Unidos llegó otro tipo de personas. Llegaron padres peregrinos creyendo que esa era su tierra prometida, un escape de un mundo donde estaba persiguiendo Roma tremendamente. Pero ustedes saben, ¿cuál fue esa época? Esa época se llamó el Renacimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Se descubrió América. Las artes empezaron a tener un auge tremendo. Martín Lutero cogió y Dios lo inspiró y sacó sus 95 tesis. Y de allí, entonces viene lo que nosotros hoy conocemos, ¿verdad? Tradujo la escritura, tradujo la Biblia y por primera vez la Biblia estaba al alcance de todo el que supiera leer. Antes de eso no se podía leer, solamente tocaba lo que dijeran los curas y ellos eran más astutos porque no le decían a la gente en el idioma que entendían, sino en latín. Fíjese usted, entonces, tras de que la gente muy religiosa sí, pero le tocaba solamente ir a hacer que escuchaba y que entendía, porque ¿quién iba a entender el latín, verdad? Solamente poquitas personas podían y tenían la capacidad para entender lo que decían los curas. Pero después de que Martín Lutero, Dios hizo esa gran obra y él pudo traducir las escrituras, entonces la gente se comenzó a dar cuenta de que las indulgencias y todas esas cosas que les habían dicho por años estaban erradas y que el justo por la fe vivirá. Esa fue la gran revelación para la época del Renacimiento, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Y si el justo por la fe vivirá, entonces ¿para qué misas? ¿Para qué responsos? ¿Para qué indulgencias? ¿Para qué peregrinaciones? Eso desmoronó el imperio que ellos tenían sobre la humanidad. Y allí comenzó la restauración, por parte de Dios la restauración. Pero en el mundo el movimiento era el renacimiento. Mientras aquí los indígenas estaban adorando al sol, entonces aquí llegaron los barcos llenos de presos. Llenos de, si estaban presos era porque eran ¿qué? Delincuentes, ladrones, violadores, quién sabe qué cantidad de cosas estaba allí en esas cárceles. Y la manera sencilla fue, mándenlos para allá, para el Nuevo Mundo. Y adivine qué llegaron a hacer acá. Pues no nada diferente a lo que hacían allá, ¿verdad? Pero en Estados Unidos la historia fue un poco diferente. Allá llegaron padres peregrinos y llegaron cristianos, seguidores de Dios. Llegaron creyendo en Jesucristo, llegaron tratando de ser un pueblo diferente y teniendo como nación una tierra nueva, absolutamente nueva, pues para ellos era la gloria, ¿verdad? De tal manera que cuando la Constitución se fundó, todos conocemos que el profeta narra y dice, mire, antes de la Constitución, en el lugar donde estaba la Constitución ponían una silla, era para Dios. Él estaba invitado siempre a esas juntas de gobierno. Él estaba ahí cuando iban a hacer las leyes, cuando iban a fundamentar su nación, él estaba invitado. Y aunque la gente no podía ver nada, pero seguramente allí estaba él, ¿verdad? Porque él siempre va donde lo inviten. Amén. Y esta encomienda fue sagrada.
Y para ellos aún hoy es sagrada, porque de allí es donde viene la libertad. La libertad de culto fue un eje fundamental, por eso América es llamada la tierra de la libertad, ¿verdad? De la libertad de religión. Entonces, siendo que Estados Unidos fue fundada sobre esos principios que sacaron de la Biblia, entonces, ¿cómo será esa constitución? Si la Biblia, si la palabra es sagrada, ¿cómo es esa constitución? También sagrada, ¿verdad? Porque salió de la Biblia. De ahí que el profeta la llama la encomienda sagrada. Dice, pero ¿por qué no ha funcionado? Dice el profeta. Siendo que la Constitución fue fundada en principios inconmovibles, ¿por qué no ha funcionado? Porque la cambian y se comprometen con personajes y acomodan la encomienda a su acomodo. Y eso no es algo distinto de lo que hacen otros países, ¿verdad? Todo el mundo es a mirar cómo mete su manera, cómo saca su ganancia, cómo hace su torcido, cómo mete por aquí debajo de cuerda. Esa es la cultura del ser humano, ¿verdad? Y cuando comienzan a modificar esa cosa que es sagrada, como leímos al principio, lo que Dios hace, no se necesita nada, sino dejarlo como está, creerlo como está. Lo que Dios hace no hay que disminuirle ni añadirle, porque lo que Dios hace es perpetuo. Amén. Entonces, al coger esa palabra sagrada y comenzar a comprometerla, porque fulanito, para que fulanito suba tenemos que cambiar esta ley, entonces la acomodamos. Para que fulanito gane, entonces necesitamos hacer la cosa por aquí, entonces nos damos una vuelta, ¿verdad? Es natural. Si usted tiene que ir a hacer un viaje a Cartagena, sabe que por tierra se demora 24 horas aguantando el sol, sentado. Si viaja en bus va a ser mucha más la molestia. Pero si usted sabe que un avión lo lleva en 1 hora, pues usted sabe que es mejor, ¿verdad? Siempre es la edad en que todo se nos facilita. Entonces, desde luego, para todo, echa la ley, dice el dicho, echa la trampa, ¿verdad? Fíjese usted. Pero aunque manoseen esa encomienda, sigue siendo sagrada. Amén. Dice, pero también a los hijos de Dios, a su iglesia, a su novia, le fue dada una encomienda sagrada, su palabra. Amén. Si para los norteamericanos y para cada ciudadano de cualquier país en el mundo es sagrada su constitución, porque es la que le permite tener la libertad, es la que le permite actuar, es la que le permite trabajar, es la que le permite ir y venir con completa libertad. Es sagrado eso. Si eso se pierde, entonces mire cómo está ahorita el vecino país de Venezuela. Tremendamente mal, porque las libertades se han terminado. Si usted puede tener mucha sed, pero si puede tener mucha plata en su bolsillo, pero si no hay leche, ¿cómo hace para comprarla, para tomársela? Entonces vemos que no sirve ni la plata, ni la política, ni nada, ¿verdad? No le sirve. Fíjese usted, pero también a los hijos de Dios, a su iglesia, a su novia, le fue dada una encomienda sagrada, su palabra. Esta funcionará, fíjese usted lo que dice el profeta, si no le quitamos, si no le añadimos, y allí está todo lo que en el principio perdió Adán. Estabilidad, fíjese usted, estabilidad. Todo el mundo, ¿por qué procura trabajar? ¿Por qué va y hace esto? Los negocios, los gobiernos, ¿por qué hacen acuerdos? ¿Por qué las Naciones Unidas están trabajando en una y otra cosa? ¿Por qué? Por estabilidad. Vamos a estabilizar el conflicto, vamos a estabilizar la economía. Usted trabaja para estabilizar su vida, para que usted se levante y tenga que comer, para que usted se levante y tenga un techo sobre usted y sobre los suyos. Todo el mundo está buscando estabilidad. Y la única cosa que es estable es lo que perdura, de manera que solamente la palabra nos da estabilidad. Es lo que nadie busca, la palabra. ¿Qué es lo más manoseado? La palabra.
¿Qué es lo más acomodado, tergiversado, malentendido, quebrantado, recortado? ¿Qué es lo más a lo que más le han metido mano el mundo? La palabra, ¿verdad? Por eso no funciona muchas veces, porque le añadimos o le quitamos, ¿verdad? Pero la encomienda sigue siendo sagrada. Es perpetua por cuanto Dios fue el que la dictó. Entonces funcionará si no le quitamos y si no le añadimos. Amén. Dice el profeta, allí hay sanidad, allí hay salvación, allí hay restauración, allí hay redención. Lo que el mundo necesita, ¿verdad? Lo que nosotros como humanos, como hijos de Dios, necesitamos también. ¿Qué necesitamos? Su palabra. ¿Alguna otra cosa necesitamos? No. El profeta dice, ¿qué es lo único que necesitamos nosotros? Su palabra. Ahí está todo lo que alguna vez pudiéramos tener necesidad nosotros. Funciona cuando todo va mal y cuando todo va bien, ¿verdad? Un gobierno no funciona cuando todo va mal, ¿verdad? Los derrocan, los matan, los presidentes, los reyes, porque no es inconmovible, pero la palabra de Dios sí es inconmovible, amén. Fíjese usted, dice el profeta en el mensaje La Reina de Saba, acerca de Jonás. Jonás, todos conocemos la historia, ¿verdad? Pero un poquito la primera parte. Dice, yo pienso que si alguien tuviera derecho a reclamar síntomas, hubiera sido Jonás. ¿Saben ustedes? Mírenlo a él. Queremos pensar que él era un descarriado, aunque no lo era. Y él estaba en un mar tormentoso y en el vientre de una ballena, con sus manos y pies atados, con hierbas marinas por toda su cabeza y el vómito de la ballena situado en el fondo del mar. Ahora, no hay nadie aquí tan mal así, ¿o sí? ¿Hay alguien que en su cabeza tenga hierbas marinas y esté rodeado de vómito? Posible si nos fue muy mal en el bus, alguien nos vomitó, pero no nos vomitó ni la cara, ni la cabeza, ni los pies, ni nada, ¿verdad? No hay una persona que haya estado en una situación tan tremenda como Jonás. A oscuras, ¿qué hubiera podido sentir ese pobre hombre Jonás en el vientre de una ballena? A veces solamente decimos en el vientre de una ballena y listo, pasamos ahí, pero imagínese usted a oscuras, posible sin mucho aire, posible triste, acongojado, desechado, lo habían acabado de tirar del mar, al mar. ¿Qué había en el vientre de la ballena? Dice el profeta, pues vómito, ¿verdad? Muy agradable sería el olor. Tendría un lugar donde recostarse. ¿Será que se movía mucho el vientre? Imagínense esa situación, dice el profeta, no hay nadie que hubiera estado en esa situación. Y aún así, dice el profeta, yo pienso que si alguien tuviera derecho a reclamar algo, ese hubiera sido Jonás. Rodeado de vómito, a oscuras, incómodo, despreciado, desechado, triste, mal geniado. Cualquier otra cosa usted le puede sumar ahí. Yo estoy seguro de eso, pero es para mostrarles a ustedes que no pueden esconder a Dios, no pueden esconder de Dios a un verdadero creyente. Ahora, yo me puedo imaginar viendo a Jonás voltearse su espalda y hablando tocante a un buen caso de síntomas. Él miraba en esta dirección y era el vientre de la ballena. Para atrás y era el vientre de la ballena. Para donde quiera que él miraba era el vientre de la ballena. Él estaba en una condición terrible, muchos síntomas. Pero ¿saben ustedes lo que él dijo? Son vanidades ilusorias. Él dijo, una vez más yo miraré hacia su santo templo, Señor. Imagínense en esa situación tan adversa y tan crítica. Él solamente podía recordar una cosa. Una vez más yo miraré hacia tu santo templo, Señor. Él recordó en esa situación, en esa cantidad de síntomas, en ese dolor, en esa situación tan crítica que estaba viviendo. Él no se puso a quejarse. ¿Con quién se quejaba?
Los oídos de la ballena estaban lejos porque él era en el vientre. ¿Con quién se quejaba? ¿A quién le decía algo? ¿A quién llamaba para que lo auxiliara? En el fondo del mar, ¿quién lo iba a escuchar? Pero él recordó una palabra que Dios le había dicho a Salomón: cualquiera que mirare hacia este santo templo y clamare, entonces yo escucharé su oración. ¿No es eso maravilloso, hermano? Que en medio de la prueba que usted esté viviendo, posible usted no ve ninguna salida, como Jonás. Al frente el vientre, al lado el vientre, atrás el vientre, arriba el vientre, y abajo, adivinen qué, el vientre también. Ninguna salida, solamente la muerte esperándole. ¿Alguna vez usted se ha sentido de esa manera? En una situación que usted piensa que no hay nada que lo pueda sacar de allí. Entonces, que ojalá como a Jonás usted pueda recordar una sola palabra de él. Cualquiera que mirare hacia su santo templo. Ahora, de alguna manera él, ¿cómo haría para saber cuál era el norte y cuál era el sur, verdad? Para identificar hacia qué lado está la ballena o el gran pez. No sabemos, ¿verdad? Son vanidades ilusorias. Fíjese usted cómo calificó a sus síntomas, a todo lo que lo rodeaba. Dijo: no importa. Pero él dijo una vez más: yo miraré hacia tu santo templo, Señor. Jonás recordó que cuando Salomón dedicó ese templo, él oró y dijo algo así como esto en su oración: Señor, si tu pueblo estuviera en dificultades en cualquier parte, y luego miraren hacia este santo templo y oraren, entonces oirás desde el cielo. Y Jonás tenía fe en Dios y fe en la oración de Salomón, y Dios lo libró en el vientre de la ballena. Fíjese usted, dice, hay mucha gente que dice: no era una ballena, la Biblia no dice que era una ballena. Pues el profeta dice que era una ballena, ¿no? Entonces, ni modos, fue una ballena, ¿verdad? Ahora, no hay uno aquí en una condición tan mala. Nosotros no estamos en el vientre de una ballena, sino que estamos aquí viendo la mano de Dios moverse cada día. ¿Ve usted la mano de Dios moverse cada día? Y si Jonás podía colocar esa clase de fe en la condición en la que él estaba, en el vientre de una ballena en el fondo del mar, y rehusar ver cualquier cosa contraria a la respuesta que él estaba, en el vientre de una ballena en el fondo del mar, a la respuesta de su oración, cuando él miró a un templo en donde un hombre terrenal oró y un pueblo terrenal edificó un pueblo, cuánto mucho más nosotros deberíamos tener fe para mirar al cielo, en donde Jesús está sentado a la diestra de Dios para interceder sobre nuestras confesiones. ¿Crees tú esto?, dijo el profeta. Cualquiera que sea la situación. Ahora fíjese usted, Jonás, un hombre tremendo, era un profeta, pero usted podrá decir: bueno, yo no soy profeta. Pero fíjese, Job, también un hombre en el que podía decirse que era un hombre estable. Lo que el hombre pudiera llamar estabilidad, esa la tenía Job, ¿verdad? Si él viviera en estos tiempos, podría decir: tiene muchos carros, tiene muchas casas, tiene muchos sembrados, tiene dinero, tiene buenos hijos, tiene una esposa. Mejor dicho, es un hombre que tiene estabilidad. Dice el profeta: Job era un hombre estable, ovejas, pastores, criados, bueyes, asnas, camellos, hijos e hijas. Pero ¿será que por eso era que era estable él? Dice el profeta: no, él tenía algo más. Dios le dijo, mensaje del Consolador, Dios le dijo que sería justo mientras él ofreciera esa ofrenda encendida. Job descansó firmemente sobre esa ofrenda encendida. No importó cuánto duró las tormentas, cuando las tormentas vinieron, cuando los granos le brotaron, cuántas cosas le quitaron, ¿verdad? A él no importó, él todavía se sostuvo en la palabra de Dios. Ella era un consuelo para Job. ¿Qué le fue dada a Job? Solo una palabra, una sola. Mientras él ofreciera esa ofrenda, él sería justo mientras ofreciera
esa ofrenda encendida. Eso le dijo Dios a él. Será justo mientras ofrezcas esa ofrenda encendida. Una sola palabra le dio a Job. Y después le quitó todo lo que nombramos ahorita. Los bueyes, las ovejas. Imagínese usted, dice, perdió algo. Se entraron a la casa y le robaron y usted entra en crisis, ¿verdad? Imagínese Job. Job cayó un rayo y mató a todas las ovejas. Job, se incendiaron y murieron los pastores, los hijos, tus camellos. Una cosa tras otra cosa, tras otra cosa, tras otra cosa, tras otra cosa. La peor condición en la que pudiera estar Job. Pero él todavía tenía una cosita que Dios le había dado. Esa cosa era más sobresaliente que todo lo demás. Si tan solo te mantienes justo, si tan solo ofreces esa ofrenda encendida. Eso fue lo que sostuvo a Job. ¿Qué lo hizo estable a Job? Pues con las riquezas tenía también la palabra. Pero cuando no hubo riquezas, todavía le quedaba ¿qué? La palabra. Amén. Cuando vinieron sus amigos, fíjese usted, ya cuando no hay nada más que quitarle a un hombre, viene el estado de ánimo, la crisis nerviosa, viene el desconsuelo, viene la mala energía de la gente, ¿verdad? Cuando vinieron sus amigos, quitarte a tus hijos, destrozar tu hogar, ahora también estás enfermo, ¿verdad? Porque hay veces cuando uno pierde todo y dice, bueno, al menos tengo la salud. Desde que no falte la salud, pues bueno. Pero cuando falta también la salud, él sabía que no había pecado y se mantuvo estable. ¿Qué nos da estabilidad? ¿Quién quiere estabilidad? De los que estamos aquí, ¿quién quiere estabilidad? Amén. Por eso hacemos una cosa y hacemos la otra, ¿verdad? Dice el profeta en el mensaje lluvia temprana y lluvia tardía, el profeta narra cómo es que un cervatillo en las selvas de África, él se pone todo nervioso. Él no ve nada alrededor, pero se pone todo nervioso porque él sabe que está en peligro. Hay algo que se lo dice. Así está la gente hoy en día. Así está la gente hoy en día. Nerviosa, temerosa, la economía, no alcanza esto, no alcanza lo otro. Fíjese, nada más terminando un partido, no sabían qué hacer porque ¿qué se puede desencadenar en un país? Imagínense, por un juego se puede desencadenar 8, 9 muertes hubo un día, luego 8 muertes. Imagínense donde hubieran ganado. ¿Qué hubiera pasado aquí y qué hubiera pasado allá? Tremendo, tremendo, tremendo. La gente sabe que algo está por pasar. Cualquier cosita puede desencadenar una gran tragedia hoy. En el Edén el hombre perdió la palabra y ya no tuvo más sino cosas efímeras. ¿Qué pasó desde que el hombre perdió la palabra? Ya no tiene sino cosas efímeras, como Job. Las ovejas, hoy las tengo, mañana ya se fueron, ya no están, se murieron todas. Las cabras igual, los camellos igual, mis hijas igual, mis hijos también. Mi esposa me maldijo. Yo con lepra, con sarna. ¿Qué situación más adversa? Dios llevando al límite para probarnos a nosotros que no es tan mala la situación que vivimos nosotros. Todavía el Señor nos dice, alguno está todavía, perdió todo y también tiene lepra. ¿Y cuántos de ustedes están aquí así? Ninguno podría levantar la mano, ¿verdad? Jonás, otro ejemplo. Entonces, ¿cuántos de ustedes están que no pueden ya soportar el olor a vómito? Que ninguno. Todos tenemos al menos un bocado de pan diariamente para darle gracias a Dios. Y nuestra situación no es tan difícil. Nuestro estado de ánimo no es tan grave, no es tan crítico. Entonces, ¿por qué estamos tan inestables? ¿Qué perdió Adán en el principio? La palabra. ¿Qué mantuvo a Job? La palabra, una palabra. ¿Qué mantuvo a Jonás? ¿Qué lo sacó de su situación? La palabra.
Usted puede decir, hermano, esta situación en que yo estoy, cualquiera que sea, ¿qué nos va a sacar a nosotros también? Lo mismo, ¿verdad? Él no cambia, la palabra. Si a Jonás se acordó de una palabra, ¿verdad? Allá la oración de Salomón. Job se acordó de lo que Dios le había dicho, una palabra nomás. Ahora nosotros, usted escoja la palabra de la cual se quiere acordar, porque a nosotros no se nos fue dada una sola palabra, sino toda la palabra, amén. Hoy tenemos la revelación de toda la palabra. ¿Cómo podemos nosotros tener situaciones en las cuales no haya salida? Siempre hay una salida, ¿verdad? Si Jonás pudo salir del vientre de una ballena en el fondo del mar, pues hermano, imposible nosotros no vayamos a salir de una situación cualquiera que sea, amén, teniendo toda la palabra, amén. Puestos en pie, amados hermanos. Estabilidad. ¿Qué quiere una estabilidad? Por eso dice el apóstol Pablo, guarda lo que se te ha encomendado. Para nosotros también es una encomienda. Si vemos que esto no funciona, aquello no funciona, entonces pierda todo, hermano, pero no pierda la palabra. Amén. Fíjense lo que dice el profeta. ¿Qué le ha sucedido a nuestra herencia americana? Nosotros empezamos a comprometernos y tan pronto como lo hicimos, perdimos lo sagrado de nuestra herencia. Dios, ayúdame. Dios les ayude a ustedes como cristianos para que nunca se comprometan en una palabra de la palabra de Dios. Esta encomienda sagrada fue dada a la iglesia. ¿Quién tiene este mensaje hoy? El Papa no lo tiene. El presidente no lo tiene. ¿Quién es el que tiene que guardar esto? ¿Quién lo tiene que guardar? Diga yo. Porque siempre volvemos las cosas para otros. Siempre nos incluimos en un grupo, porque nos gusta como la montonera, como ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, aprópiese de esto. ¿A quién le fue dada la encomienda sagrada? A mí. Yo soy el que tengo que guardarla. Cualquiera que sea mi situación, esa encomienda sigue sagrada y funcionará si no le quitamos y si no le añadimos. Amén. Vamos a orar a Dios. Bondadoso Señor y Padre Celestial, cuán grande es tu palabra, Señor amado. Permite, Señor, que como dice tu profeta, no nos comprometamos con nada ni con nadie, Señor, que no sea tu palabra, Señor. Cada vez que tratamos de hacer que la palabra cuadre con nosotros, estamos fallando, Señor. Esa palabra es inconmovible, Señor amado, porque ese eres tú, Padre amado. Permítenos andar en tu palabra, Señor, estar confiados allí, Señor amado, porque es la única torre fuerte, es la ciudad de refugio, es donde podemos hallar descanso para nuestras almas, Señor, donde estamos seguros, es el único lugar, Señor. Si nosotros damos un pie afuera, Señor, ya estamos expuestos a todo el mal que viene del infierno, Señor. Por tanto, ayúdanos, Señor. Hemos visto con nuestros ojos y en nuestra propia experiencia personal, hemos visto que si nos apartamos de la palabra, entonces fallamos. Pero permítenos regresar a tu palabra, Señor. Permítenos andar en ella, permítenos vivir en ella, Señor. Despertarnos, acostarnos con ella, Señor. Fielmente, Señor, como dice tu profeta, y ayúdanos a no comprometernos con absolutamente nada más que sea tu palabra, Señor amado, para que ella sea viva, para que ella sea eficaz en nosotros, Señor. Que nosotros podamos, Señor, entregarnos completamente a tu palabra, porque sabemos que tú vives allí, porque tú eres la palabra, Señor. Señor, nos preparamos para el siguiente culto. Bendícenos y danos tu bendición, Señor, en el siguiente culto, Padre Celestial. Que tu palabra corra y sea glorificada en nuestra oración, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.